Unos billetes de entrada perdidos, un terrible fraude y una inexplicable traición cambiarán la vida de Bruno y Alejandra, enfrentándolos a una situación que parece irremediable. Solo el perdón los puede ayudar a volver a dar sentido a sus vidas. El laberinto del perdón. La obra más reciente de tu servidor, Mauricio Pérez, una novela de suspenso, amor, amistad, traición y fe, un crimen por resolver, heridas por sanar y un profundo rencor que desterrar. El laberinto del perdón. Déjate atrapar por este relato, que se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a superar el rencor y aprender a perdonar. El laberinto del perdón. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y ahora también en audiolibro. Descarga el audiolibro del Laberinto del Perdón en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. He recibido un comentario, es como queja pregunta. Me lo deja una persona en nuestro canal en YouTube. Me lo deja a propósito de un video que contiene un resumen de mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Una conferencia en la que te explico en qué consiste realmente el perdón y en qué no consiste el perdón, en la que analizamos los diferentes obstáculos que impiden perdonar y en la que te doy diferentes consejos para que puedas lograr perdonar. Además de que hacemos un ejercicio de perdón muy profundo para poder perdonar a todas las personas que nos han ofendido. Y esta persona vio el video y me escribe lo siguiente. Es decir, que tengo que andar por la vida sin que me importen las cosas malas que me pueden hacer los demás. Andar sin perder la sonrisa viendo cómo los que hacen daño son perdonados y ni siquiera se hacen cargo de lo que hacen. Quiero dar respuesta a esta pregunta porque es una pregunta que recibo con frecuencia y usualmente la suelo responder directamente en persona, pero me parece que vale la pena compartir la respuesta con más personas porque seguramente entre nuestro auditorio hay muchos que se preguntan lo mismo. Incluso cuando dicto esta conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? En vivo, no falta quien acude a esta conferencia precisamente porque sabe que no puede perdonar, pero que en vez de ir a aprender qué hacer para perdonar, me da la impresión como que van algunos, aunque son frecuentes, como que van a tratar de que yo les dé permiso para no perdonar. Y que cuando empiezo a decirles que tienen que perdonar y por qué tienen que hacerlo, no falta tampoco el que se ofende conmigo por eso. Detrás de estas preguntas percibo precisamente cierto resentimiento incluso hacia mí por decir lo que digo en este fragmento de esta conferencia, en este video que tengo en nuestro canal en YouTube. Es decir, que tengo que andar por la vida sin que me importen las cosas malas que me pueden hacer los demás, andar sin perder la sonrisa, viendo cómo los que hacen daño son perdonados y ni siquiera se hacen cargo de lo que hacen. No sé si la persona que me ha escrito esto es creyente o no. Lo cierto es que me deja el comentario en un canal católico, así que la respuesta la tengo que dar desde nuestra perspectiva de la fe, pero también desde un punto de vista meramente humano puedo dar una respuesta categórica para una persona creyente o no, porque esto aplica de manera universal. El resentimiento, el dolor continuo recurrente, ese volver a sentir, por eso se llama resentimiento. Ese dolor continuo, constante, repetitivo, por una falta que alguien cometió en nuestra contra. Eso es un sentimiento. Es un sentimiento. Pero el perdón es un acto de voluntad. El perdón, por ser un acto de voluntad, parte de una decisión, de la decisión de perdonar, de la decisión de cancelar la deuda moral que alguien contrajo conmigo al agredirme. Y la realidad universal, seas creyente o no, es esta. Tienes dos opciones: decidir, perdonar y vivir en paz, o decidir vivir anclado a tu rencor sin paz en tu corazón. Son las dos opciones, no hay más. Si tienes que perdonar, no es por quien te ofendió. Tienes que perdonar por tu propio bien. ¿Por qué? Porque cuando alguien te ofende, si tú no lo perdonas, cargas con un problema doble: la ofensa que te cometió y tu rencor. Tienes dos problemas. Esta persona que me escribió dice que sí hay que andar por la vida sin perder la sonrisa, viendo cómo los que hacen daño son perdonados. Pues sí, ¿qué prefieres? ¿No perder la sonrisa al mismo tiempo que los que hacen daño son perdonados? ¿O vivir amargada porque los que hacen daño son perdonados? Pues fíjate, los que hicieron daño son perdonados, vivirán felices y contentos,
y tú te quedas amargada. No, mejor quédate con la sonrisa. En esencia, ese es el fin último del perdón, nosotros recuperar la paz que nos robó la ofensa. En tanto no perdonemos, no viviremos en paz. ¿Pero acaso no es injusto perdonar al que no me pide perdón? Nuevamente, mientras no perdones tienes un problema doble. La ofensa que te cometió, con las consecuencias que pudo haber tenido físicas, psicológicas, espirituales, financieras, no sé, materiales, ve tú a saber. Y además de eso, tu rencor. ¿Por qué no te pidió perdón la persona que te ofendió? Puede ser porque ya hasta se le olvidó que te ofendió. Y entonces imagínate, ¿no es tonto no perdonar a alguien que ya hasta se le olvidó? Ya ni se acuerda, pero tú sigues anclado a tu rencor. ¿Quién sufre, el que te ofendió o tú que no quieres perdonar? Pues tú que no quieres perdonar. ¿Vale la pena vivir así? No vale la pena. Es mejor perdonar y recuperar la paz. Puede ser que la persona que te ofendió no te pidió perdón porque ya no vive donde vives tú. Tal vez se fue a otra ciudad, se fue a otro país, está arrepentido, ya no sabe cómo contactarte y nunca te pudo pedir perdón aunque lo quiso. Y tú mientras sigues sufriendo y amargándote la vida. ¿Vale la pena? Puede ser que la persona que te ofendió no te pidió perdón porque ya hasta murió. Imagínate, ya hasta murió y 7 años después tú sigues sufriendo. ¿Vale la pena seguir sufriendo por alguien que ya hasta se murió? No vale la pena. Ahora, desde el punto de vista de nuestra fe, los católicos pertenecemos a la religión del perdón. Creemos en el Hijo de Dios que vino al mundo a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Un Hijo de Dios que nos dijo que tenemos que perdonar no una vez, sino 70 veces 7, es decir, todas las veces. Un Hijo de Dios que nos enseñó a rezar diciendo a nuestro Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un Hijo de Dios que, muriendo en la cruz agonizando, le pide perdón a su Padre por todos los que lo acaban de crucificar. Que un ladrón, tal vez hasta asesino, crucificado a su lado, le pide perdón y de inmediato le abre las puertas del cielo. Los cristianos pertenecemos a la religión del perdón. ¿Y por qué quiere Dios que perdonemos? ¿Por el bien de la persona que nos ofendió o por nuestro bien? Dios quiere que perdones por tu propio bien. Te pida o no te pida perdón la persona que te ofendió. Porque puede ser incluso que no te pida perdón por arrepentido que esté, porque te tiene miedo ahora y porque no tiene las fuerzas, no tiene la humildad si quieres, o no tiene las fuerzas, o no tiene lo que le haga falta, para aún queriendo acercarse a pedirte perdón. Pero independientemente de eso, de que quiera o no quiera, de que pueda o no pueda, de que siga vivo o de que ya haya muerto el que te ofendió, Dios quiere que tú perdones por tu propio bien. Porque, ¿sabes? Él se va a hacer cargo de la persona que te ofendió. Dios se va a hacer cargo de la persona que te ofendió. Me pregunta esta persona, ¿hay que andar por la vida sin perder la sonrisa viendo cómo los que hacen daño son perdonados? Dios se va a hacer cargo de esos que hacen daño. ¿Y sabes cómo se va a hacer cargo de ellos? ¿Sabes cómo se va a hacer cargo Dios de las personas que te ofendieron a ti? Perdonándolas. Dios las perdona, las va a perdonar o ya las perdonó. Y tú te rehúsas a perdonar. ¿No es tonto seguir anclado al sufrimiento que provoca el rencor cuando Dios mismo se va a hacer cargo de tus agresores, perdonándolos? Si lo que te digo te suena duro porque así de grande es tu resentimiento. Por eso tienes que aprender a perdonar. Dios quiere que perdones para que haya paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengas resentimiento, y sobre todo si eres creyente, en la medida en que tengas resentimiento, no estás en paz con el que te ofendió porque te ofendió. Pero como sabes que eres creyente y que perteneces a la religión del perdón y que no estás perdonando, entonces tampoco estás en paz con Dios, porque sabes que no estás en paz con el que te ofendió por no perdonarlo. Entonces no estás en paz con la persona que te ofendió ni estás en paz con Dios. Y al no estar en paz ni con quien te ofendió ni con Dios, ¿qué crees? Que tampoco estás en paz contigo. Y por eso no vives en paz, y por eso tu vida no tiene balance, y por eso tu vida no tiene equilibrio, y por eso hasta te enfermas, porque no estás en paz, porque sabes que no estás en paz con Dios, porque no puedes estar en paz con la persona que te ofendió. Por eso tienes que perdonar. Sí a los demás, sí a los que ofenden, sí a los que agreden. Es a los que hay que perdonar, no a los que no hacen nada. Hay que perdonar. ¿Por qué? Por tu bien.
para precisamente no perder la sonrisa porque se vive en paz. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en paz o vivir amargado toda tu vida? Además, ¿qué crees? Las personas resentidas, las personas rencorosas suelen ser en la vida enemigas de todo el mundo, porque las personas rencorosas aprenden a convencerse a ellas mismas de que todas las personas que los rodean son sus enemigos. Se convencen de que todos son sus enemigos, en todos ven agresores, en todo ven agresiones, en las palabras, en los silencios, en los hechos, en las inacciones, en todo. Y el problema es que las personas resentidas albergan ese resentimiento y como los carcome por dentro, no pueden vivir con él, los ahoga, los asfixia, entonces tienen que sacar ese dolor, tienen que sacar esa amargura para poder vivir. ¿Y qué crees que hacen? Que sacan ese dolor, sacan esa amargura desquitándose, pero no desquitándose con las personas que los ofendieron, sino desquitándose con las personas que tienen más cerca, que ni la deben ni la temen. Y la persona rencorosa le cobra los platos rotos por regla general a quien ni siquiera lo ofendió. Y entonces dañas a terceros por tu propia amargura. Y entonces no estás en paz con el que te ofendió, ni estás en paz con Dios, ni estás en paz contigo. Y ahora, de pilón, no estás en paz con los que te rodean porque ya les amargaste la vida por desquitarte con ellos en vez de perdonar a la persona que sí te ofendió. Esa es la respuesta. Tal vez no sea la respuesta que quieras escuchar, pero me preguntas, esa es la respuesta. Sí, tienes que perdonar por tu propio bien. Y si lo que te digo te irrita, tienes dos opciones: aceptar lo que te estoy diciendo, trabajar para perdonar y quedar en paz, o hacer de mí uno más de tus enemigos, guardarme rencor y amargarte más la vida. Perdón, pero así es. La decisión es tuya. ¿Cuesta trabajo perdonar? Sí, y mucho. Por eso existe esta conferencia. ¿Por qué no puedo perdonar? Ve a nuestro sitio semillasparalavida.org y descárgala. Está disponible el audio o está disponible el video, el que tú prefieras. Libérate del rencor, aprende a perdonar. En esa conferencia, al igual que en mi novela El laberinto del perdón, te digo cómo, por qué no puedo perdonar. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.